tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio que Knowledge Group ha preparado para ustedes con un tema sumamente interesante como lo son los tips para la elaboración de los módulos educativos. Estamos posterior a una apertura o reapertura del año escolar para aquellos colegios que de alguna manera y por diferentes factores no pudieron continuar con el año lectivo. Y yo creo que es el mejor momento para buscar todas aquellas herramientas que nos ayuden de alguna manera a acercarnos al estudiante. Sabemos que los criterios que estableció el Ministerio de Educación dice que habrán encuentros sincrónicos y asincrónicos, pero sabemos que la realidad de muchos colegios no van a poder alcanzar este objetivo, que sería lo ideal, y por lo tanto tenemos que buscar todas aquellas acciones que nos hagan de alguna manera acercarnos al estudiante y apoyarlo en su educación, ya en los distintos niveles que lo estamos impartiendo. Entonces me parece un tema pertinente de tratar, me parece un tema que tenemos que volver a redefinir, porque anteriormente teníamos el concepto de módulo educativo implementado por algunas condiciones específicas de acuerdo a cuando hacíamos esa elaboración del mismo. Actualmente tenemos que responder a una situación que ya es de nivel mundial y lo que queremos realmente es buscar que el estudiante o que el padre de familia, el tutor, si tenga esa oportunidad de comprender qué es lo que nosotros queremos que ellos puedan trabajar. Y para eso se requiere que en su elaboración consideremos algunos aspectos que son sumamente importantes. El objetivo que nosotros planteamos para hoy es el de brindar herramientas para el desarrollo de módulos educativos. Y bueno, para poder hablar un poquito de esos elementos que son parte de esta elaboración, es importante que también veamos un poquito la parte teórica y luego entonces presentar un modelo, y que ustedes consideren aquellos aspectos, elementos o recursos que nosotros estamos brindando y lo puedan adaptar a sus realidades, porque sabemos que el universo educativo es muy diferente y es muy diverso y tenemos que considerar cada uno de esos aspectos. El primer punto que vamos a trabajar hoy es acerca de la concepción de que es un modelo educativo. Y un modelo educativo no es más que el material didáctico que contiene los elementos y recursos necesarios para el aprendizaje de conceptos y de habilidades. Esta es la concepción o la definición que nosotros manejamos de lo que es un módulo educativo. Y aquí hay algo bien importante que hay que resaltar. Como ya mencionamos, hay como dos partes que son sumamente importantes en la elaboración de estos módulos educativos, que es los elementos y los recursos. Cuando hablamos de elementos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, nos estamos refiriendo a aquellas secciones que son indispensables desarrollar en su elaboración. Y bueno, cada colegio puede manejar un formato distinto, pero hay algunas variantes que, aunque existan esa diversidad de formatos, se tienen que mantener como un elemento importante que ayude al desarrollo del mismo. Entonces aquí hay que aclarar esto: si hay una diversidad de formatos y bueno, lo podemos adaptar a nuestras instituciones también, pero considerando que hay algunos aspectos que realmente no se pueden omitir, ¿ya? Y si creemos que podemos considerar otro elemento que es indispensable para enfrentar este proceso que estamos viviendo a nivel educativo, entonces lo podemos integrar. Esa es la primera parte. Lo segundo es en relación al recurso. Recuerden que anteriormente nosotros sí somos docentes y conocemos mucho acerca de la elaboración de módulos educativos, pero la elaboración que teníamos en ese entonces
respondían a circunstancias muy distintas. Y actualmente van a responder también a otras circunstancias, que es lo que estamos viviendo. Entonces los recursos en este caso van a cambiar. Los recursos van a ser más que todo a nivel de uso tecnológico. Ya no vamos a tener la oportunidad de pronto de mandar al estudiante a una biblioteca o de mandar al estudiante a hacer una actividad fuera de la casa, porque sabemos que todavía estamos en una situación de confinamiento o distanciamiento social. Entonces es bien importante que el recurso que yo vaya a seleccionar lo pueda adecuar a la realidad del propio estudiante, porque estamos hablando de estudiantes de todo el territorio nacional y son estudiantes que algunos tienen mayor acceso a lo que nosotros le proponemos. Entonces esto tiene que ser muy bien seleccionado en la elaboración y vuelvo a mencionar que tiene que responder al universo con el que yo esté trabajando. El segundo punto es por qué los módulos educativos. Y como primer punto tenemos que vivimos en una sociedad ligada a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio y la evolución que ha tenido la educación en los últimos años ha promovido que se den diversidades de modalidad en el ámbito educativo. Yo creo que nosotros lo conocemos bastante bien. No solo existe la modalidad presencial, sino que también existe la modalidad semipresencial, la modalidad virtual y la modalidad a distancia. Obviamente esta diversidad y respondiendo a las necesidades de los estudiantes hacen que algunas metodologías cambien también, porque la forma en la que estamos desarrollando una clase o la forma en la que nos estamos encontrando con nuestros estudiantes, pues también ha cambiado. Y nosotros no podemos resistirnos a esos cambios que se están dando a nivel educativo. Este año, la situación que estamos viviendo nos ha obligado a que respondamos de una forma mucho más rápida. Nosotros conocemos mucho de tecnología, pero lo veíamos como una opción, no era algo que realmente estaba establecido, pero yo pienso que parte de lo positivo que nosotros hemos podido visualizar de esto que estamos viviendo es que tenemos esta capacidad de responder, aprender rápido, adaptarnos y ajustarnos al uso de esas tecnologías que son tan necesarias. Sí sabemos que existe cierta brecha entre algún grupo de la población estudiantil que de pronto no tiene esas oportunidades. Por eso Knowledge Group, comprometido y la responsabilidad social que tiene con la educación, ha ofrecido mucha información a través de las capacitaciones que brindamos sobre el uso de tecnología para tener esos encuentros sincrónicos. Pero también es importante tener algunas herramientas para poder apoyar a ese estudiante que no puede tener ese acceso, ¿sí? Que de alguna manera lo va a necesitar para poder que nos mantengamos comunicados. Pero bueno, gracias a Dios tenemos esta tecnología. Yo he visto docentes que imparten una clase de Instagram, he visto docentes que reciben tareas desde el WhatsApp, he visto docentes que lo reciben desde el correo. Entonces tenemos ahora tantas herramientas que nos acercan al estudiante, que yo pienso que todo lo que podamos tener a nuestro favor realmente es positivo, porque es en pro de los estudiantes. Entonces esta es la primera parte de por qué de los módulos educativos, porque de alguna manera él va a ayudarme como una herramienta más para enfrentar todo esto, ¿sí? Algo interesante también en el desarrollo de los módulos educativos, y una de sus características principales es que debe ser interactivo. Pero ok, cuando yo digo que debe ser interactivo, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo que tengo que lograr? Bueno, hay otra característica también que indica que el desarrollo de ese módulo que está dirigido a mi estudiante, que está dirigido al padre de familia, que está dirigido al tutor, no va a requerir de la presencia continua del docente. Entonces tiene que ser muy claro. Y de alguna manera, aunque esa presencia no esté, se tiene que sentir. Y yo creo que ese es el gran reto que estamos enfrentando hoy en día en ese aspecto. Porque estamos hablando de interacción y estamos hablando de que no estamos.
Entonces son como que si fueran ideas contraproducentes, pero que realmente de alguna manera sí se pueden manejar. Y lo vamos a lograr en la medida que cada uno de esos elementos realmente esté claro, sea preciso y busque llegar a ese objetivo que nos propusimos con los diferentes contenidos que queremos trabajar. Debemos también en los módulos educativos desarrollar algo que se llama el ser autodidacta. En un principio los módulos educativos fueron desarrollados para trabajar esto que nosotros llamamos generación propio del conocimiento, ¿ya? Y no es más que el ser autodidacta. Hay que recordar algo en el transcurso del conocimiento de lo que es el módulo educativo, de la evolución histórica de la educación, y es que los módulos educativos estaban propuestos para estudiantes que realmente pudieran trabajar solos. ¿Por qué? Porque la propia característica es lo que presenta, ¿ya? Que el estudiante no va a tener la presencia del docente y que solo leyendo el contenido, las indicaciones, él podría entonces llevar ese aprendizaje de manera individualizada y a su propio ritmo. Hoy en día tenemos que preparar esos módulos para estudiantes de preescolar, para estudiantes del área de primaria que todavía requieren ese apoyo del padre de familia o del tutor o de los familiares o las personas que estén trabajando con él. Entonces, es bien importante que en ese sentido nosotros tengamos muy en claro que los recursos que yo vaya a utilizar deben propiciar a que se den esa generación automática del conocimiento, y lo vamos a obtener a través de los recursos, siempre que propicien y busquen un tipo de curiosidad en el estudiante, porque solo así es que él va a querer saber más, va a querer buscar más por su propia cuenta, y eso va a depender mucho de cómo nosotros estemos haciendo llegar esa información. Entonces, para poder hablar de módulo educativo tenemos que cumplir con estos dos aspectos, ¿sí? Que son de sumo interés y que es importante tener que resaltar y subrayar y tener siempre presente. Yo creo que es una de las cosas más importantes, por lo tanto, no se puede omitir en la presentación de hoy. El tercer punto habla acerca de qué debo considerar. ¿Qué debo considerar en la elaboración de ese módulo educativo? Entonces, de forma personal, yo me puedo hacer 3 preguntas cuando voy a trabajar o voy a elaborar, ¿no? Voy a utilizar un plan de qué recursos yo quiero que sea parte de esto que yo quiero transmitir, ¿ya? Bueno, la primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué es necesaria la inclusión de esta actividad? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué yo, ese recurso que estoy asignando, realmente es una necesidad, cumple un objetivo? Si yo me puedo responder, entonces voy a saber que voy por el camino bien, pero es una manera de darme cuenta si realmente es consecuente mi propuesta. Porque en algunas ocasiones a veces queremos hacer tantas cosas que nos perdemos un poco. Entonces, esto es bien importante porque lo que tenemos que dar en esas indicaciones o las actividades que vayamos a dar tienen que ser muy específicas. Entonces, yo creo que esta es una buena pregunta que todos podemos responder. La pregunta es, ¿qué aporta a la formación del alumno? ¿Qué es lo que va a aportar? Actualmente es bien importante señalar algo. Se habla mucho que más allá de trabajar contenido nuevo en el estudiante, es tratar de desarrollar o fortalecer aquellos aprendizajes que él ya tiene. Entonces, mucho de los conocimientos o de la información o del contenido que yo quiero trabajar tiene o va a tener impacto en la medida que yo, las actividades que desarrolle vayan orientadas a que sean puestas en práctica a su contexto, ¿ya? De nada vale que yo hable acerca de la contaminación, pero no estoy utilizando ninguna actividad que realmente contextualice al estudiante,
¿ya? No es lo mismo mandar a que se aprenda un plan sobre qué es la contaminación, que se lo aprenda de memoria porque lo voy a evaluar, a solicitarle a través de preguntas de reflexión cuál es el impacto o cómo él puede ayudar para que la contaminación de alguna manera, bueno, no se pueda reducir, pero sí que yo puedo hacer algo por él, ¿ya? O sea, tratar de involucrar al niño en la situación o en las problemáticas, hablando de contaminación, porque puede ser otro contenido que estemos trabajando. Entonces, esta es una manera también de darnos cuenta si esto realmente aporta a la formación de ese estudiante, que yo creo que hoy en día son habilidades que se tienen que desarrollar, que son muy importantes. La distancia que estamos enfrentando, así como usted y yo ahora mismo, que estamos aquí a través de muchos del celular, muchos de una laptop, muchos de una tablet, y no tenemos como esa conexión como anteriormente lo podíamos tener en un salón de clase o en una sala de capacitación, dificulta un poquito que se puedan desarrollar conexiones, ¿verdad?, emocionales con los estudiantes y con las otras personas, ¿no?, que están a nuestro alrededor. Entonces es bien importante que desarrollemos algunas habilidades que son parte importante de este crecimiento que tenemos que ir desarrollando como experiencia de todo lo que estamos viviendo. Yo pienso que eso es un punto muy importante. La tercera pregunta es, ¿qué objetivo persigo con la actividad? Y aquí es interesante detenernos un poco, porque yo tengo que preguntarme, ¿esta actividad que yo voy a asignar me sirve para el inicio de mi clase, me sirve para el desarrollo o me sirve para la parte final, para el cierre? Tenemos que tener claro para cuál momento es, porque solo así yo me voy a dar cuenta si quiero cumplir con el objetivo de ese recurso. Y ese recurso tiene un impacto y debe ser bien usado. Entonces, un recurso se tiene que seleccionar de una manera muy cuidadosa. Y yo tengo que tener muy en claro para qué lo quiero. Entonces, esta es una gran pregunta porque muchas veces utilizamos un recurso, como dije en un inicio, que no es pertinente con el contenido que estamos desarrollando. Porque yo les puedo hablar a ustedes de contaminación, ajá, pero ¿cuál es el objetivo que yo quiero que el estudiante logre? Tiene que ser muy específico acerca de esa temática. Y no todos los videos de contaminación van a responder a ese objetivo que yo me propuse. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. Vamos a continuar ahora con la parte que yo creo que es la que más nos interesa, que es la parte de los elementos que conforman los módulos educativos. Como mencioné anteriormente, recuerden que existen una diversidad de formatos. De hecho, las instituciones han desarrollado su propio formato, pero aunque le tengamos nombres distintos, creo que el objetivo que persigue siempre es el mismo. Así que yo pienso que una ventaja que tengamos este encuentro hoy, del encuentro que tenemos hoy, es que podemos compartir de alguna manera, aquellas ideas que yo considero que debe contener un módulo educativo, y de pronto habrá algún docente que me dirá, bueno, yo también he podido agregar o asigno o hago esto, y eso va a enriquecer entonces el conocimiento que ya tengo acerca de la elaboración de este instrumento. Entonces yo pienso que son cosas positivas, este intercambio de ideas, y el objetivo siempre va a ser enriquecer, crecer y mejorar. Entonces está muy bien. Nosotros aquí tenemos asignado como primer punto del elemento es la parte de la introducción. Esta introducción es lo que encabeza el instrumento. Y aquí se tienen que incluir la utilidad del módulo educativo, sobre todo si somos docentes que lo estamos trabajando por primera vez o se lo vamos a enviar a un estudiante por primera vez. Esto tiene que quedar muy en claro para que la persona que está haciendo esa lectura sepa entonces, ok, esto es lo que yo necesito hacer. Para esto me enviaron este instrumento y yo tengo entonces que responder a aquellas actividades que me han asignado. El segundo elemento es acerca de la secuencia de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo voy a desarrollar esa temática? Si van a ser por sesiones o solamente es una actividad.
Y esto yo sé que va a depender también del propio contenido, porque hay contenidos que se pueden trabajar muy rápidos, pero hay contenidos que van a tener que trabajarse mucho más, ¿sí? Por muy básicos que sean, sabemos que ameritan y merecen un poco más de tiempo y dedicación. Eh, y lo otro también es en el tiempo real de la ejecución de la propia actividad. Entonces esto es importante señalarlo de forma muy clara, ¿sí? Esa secuencia de aprendizaje. Y algo interesante también es saber si este contenido que yo estoy desarrollando solo corresponde a una asignatura o si está vinculada con otras asignaturas, para que el estudiante entonces no se sorprenda que de pronto está haciendo otras cosas que de pronto no corresponden a ese propio contenido, pero si le decimos que está vinculado otra asignatura, entonces ya va a entender un poco la dinámica de la propuesta que le estamos dando. Otro punto que tiene que llevar esta parte de la introducción es el objetivo del propio módulo y el objetivo, pero de una forma muy rápida, y el objetivo del propio contenido que queremos desarrollar. Aquí quiero abrir un paréntesis porque como es la parte más fuerte del módulo, es la parte que se presenta, es la introducción por eso, porque es como la tarjeta de presentación, tiene que ser muy claro y preciso. Menos palabras y más claridad, porque no queremos que el estudiante se pierda, que el padre de familia ya no quiera seguir leyendo porque siente que de pronto eso es mucha información y realmente no es mucha información. Pero sí a veces decoramos tanto la redacción que podemos perder entonces a esa población a la que queremos llegar. Entonces es muy importante aquí que trabajemos esa parte de ser muy conciso, muy específico, porque como docentes siempre queremos trabajar y dar más, pero recuerden que estamos viviendo en un momento que mientras más corto, más claro sea lo que yo quiero informar, mucho mejor, ya porque así entonces se malinterpretan menos cosas, es entendible más rápido, voy a tener menos papás siempre preguntando sobre lo mismo, y aquí es algo esencial, es entender por qué un papá siempre está preguntando sobre una indicación. A veces nos enojamos y yo pienso que a veces tenemos que reflexionar. De pronto ese mensaje no fue tan claro. Entonces es un momento para darme cuenta, ok, tengo que reorientar la siguiente indicación que entonces doy con ese grupo de estudiantes o padres de familia. Otro elemento que forma parte importante de la introducción es el tiempo recomendado. El tiempo que le va a tardar, como ya mencioné anteriormente, tanto en sesiones como en la actividad propia a desarrollar. Recuerden que nosotros tenemos que tener bien distribuido cada actividad que yo voy a organizar, porque si de pronto corresponden a 3 sesiones y yo tengo 3 actividades, el estudiante va a creer que tiene que hacer las 3 actividades a la vez. Y aquí hay algo que es relevante resaltar. Solicitar y siempre dejar en claro la importancia que tiene que el estudiante se tome el tiempo para trabajar cada parte y cada sección, cada actividad, porque eso tiene un objetivo. Pero si vamos a hacer todo corriendo en un momento porque ya tenemos que entregar, entonces va a perder como todo el sentido que tiene la propia elaboración del módulo, ¿sí? Lo que queremos es que esta secuencia de aprendizaje continua que estamos llevando se fortalezca a medida que lo vamos trabajando. Primero con una actividad y luego vamos a hacerlo un poco más complejo para que comprenda ahora otras cosas. Y si hay una tercera actividad o cuarta o las que sean necesarias para trabajar el contenido, entonces que lo hagamos siendo consciente de eso que estamos desarrollando. Esto es indispensable resaltarlo y yo creo que por eso que es parte importante de esos 4 elementos que tienen que conformar la introducción. El segundo punto es acerca del desarrollo del contenido. Y aquí recuerden que ya anteriormente yo les había hablado acerca de una palabra que se llama interacción, interactivo. ¿Sí? Esto es bien, a veces difícil de lograr. Entonces me están hablando que en el desarrollo del contenido yo tengo que de alguna manera buscar como esa interacción con el estudiante y que también sea dinámica esas actividades que yo estoy trabajando. ¿Cómo voy a lograr eso? Lo que yo vaya a desarrollar, así sea el propio contenido,
si es un concepto, si es una problemática, si son contenidos que vinculan varias asignaturas. Tengo que ese contenido desarrollarlo de una manera que motive al estudiante, ya que lo motive, y esto solo lo va a lograr con anzuelos emocionales, despertando la curiosidad en él. Si no, entonces va a ser un contenido más y ya ni siquiera vamos a permitir que el estudiante logre a desarrollar las actividades como lo habíamos propuesto en un principio, porque no logramos que se diera esa conexión. Entonces, estas actividades o el propio desarrollo de todo el contenido tiene que estar orientado siempre a propiciar la reflexión en el estudiante, a propiciar a que él quiera indagar, a propiciar a que él se reformule aquellas ideas que tenía preconcebidas, o que aprenda algo nuevo de lo que ya sabía. Entonces, lo que voy a trabajar realmente tiene que tener esa parte de motivación. Y entonces tiene que ser muy bien desarrollado, tiene que ser una planificación muy bien trabajada y muy bien pensada en este sentido. El tercer punto es la actividad práctica. Bueno, con la actividad práctica, ¿sí?, el estudiante me está diciendo si comprendió o no el contenido que estamos trabajando. Entonces, igualmente las actividades tienen que ser muy dinámicas, muy cortas. Les había comentado anteriormente que los recursos que yo vaya a asignar ya no son los mismos a los que estábamos acostumbrados. Yo sé que nosotros teníamos una diversidad muy grande y un sinnúmero de recursos y herramientas a utilizar en la modalidad semipresencial, pero tenemos que recordar que ahora ya de pronto no son pertinentes. Y siempre recordar mi población. ¿Será que mi población tiene acceso a esos elementos que le solicite, a ese material? ¿Será que ese estudiante tiene conectividad? ¿Será que ese estudiante está más en contacto con la naturaleza? Esa sería una buena manera de utilizar ese recurso del entorno para poder propiciar esa curiosidad. Entonces, aquí hay que seleccionar muy bien las actividades prácticas y, como mencioné anteriormente, que sean actividades que orienten a que él pueda poner en práctica eso que está aprendiendo, porque solo de esa manera se consolida el aprendizaje. Pero si brindamos información que de pronto no es aplicable, vamos a perder entonces el contenido que tanto nos costó trabajar. Entonces, una forma de asegurarnos que realmente este estudiante está interiorizando toda esa información que le estamos trabajando es que él pueda poner en práctica de una forma rápida y en su entorno más cercano eso que aprendió. Entonces, yo creo que la elaboración del módulo educativo requiere de mucha planificación, pensar mucho en el estudiante, pensar mucho en las posibilidades que tiene. No lo podemos perder de vista. El siguiente punto habla acerca del resumen. Bueno, para el resumen tengo que utilizar también algunas estrategias diferentes. Puedo utilizar mucho lo que son organización gráfica, lo que nosotros conocemos como mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Ellos siempre han sido muy recomendados en la pedagogía porque él tiene un impacto y es de, como organiza información, es una manera muy práctica que el estudiante se dé cuenta o sea consciente, ¿sí?, de aquellos elementos teóricos que está trabajando. Entonces, yo pienso que aquí el resumen que le vayamos a solicitar a él también tiene que ser muy dinámico, tiene que ser diferente, no repetitivo. Entonces, se me ocurre que yo puedo poner un resumen como preguntas de reflexión, puedo poner un resumen sobre la opinión que él tiene sobre el tema que estuvimos trabajando, hasta preguntarle cómo tú crees que se pueda vincular, obviamente con las palabras muy claras para él, que él es un estudiante, esto que estamos viendo en tu propio contexto, con otras asignaturas, tú crees que tus papás, involucre a toda la familia para que se dé ese acompañamiento que es necesario en la actualidad, sobre todo en este momento de la historia que estamos viviendo. El último punto es
la evaluación. Sabemos que los criterios del MEDUCA indican que tenemos que trabajar evaluaciones formativas y sumativas. Pero aquí también hay que tener muy en claro que, bueno, existen una diversidad de herramientas a nivel tecnológico que podemos usar y son muy didácticos, son muy prácticos y muy acordes a la naturaleza del niño, que es despertar esa diversión y curiosidad en él. Y de eso hay mucho, sí. Lo importante aquí es que la evaluación que yo asigne realmente cumpla con el objetivo que yo me propuse. Esto yo creo que es la parte más importante, porque no podemos pretender seguir desarrollando o aplicando instrumentos que solamente están orientadas a una medición cuantitativa. Y realmente ahora es más que nunca tenemos que aplicar mediciones cualitativas, pero también tienen que ser muy bien seleccionadas, muy bien pensadas y ajustarse al contenido que proponemos. Entonces, estos son los elementos que son parte de la elaboración de los módulos educativos que como les comenté, tiene algunas variantes, nombres diferentes, pero que por lo general esa diversidad de formatos que existen siempre contienen los mismos. Y si hay alguno que de pronto me indique, profe, se le olvidó este, y yo con mucho gusto lo puedo entonces tomar para fortalecer el formato que ya manejo. Así que vamos a entrar ahora con el siguiente punto que yo sé que nos interesa también bastante. Es la parte de los recursos. Recuerden que estamos hablando que un módulo educativo está compuesto por dos partes, lo que son los elementos y los recursos, que obviamente estos tienen que ir orientados a que el estudiante realmente aprenda. Entonces, en cuanto al recurso, vamos a dividirlos en dos partes, como lo podemos visualizar en estos momentos, en las técnicas y en los instrumentos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos algunas, porque hay muchas, muchísimas, pero estamos dando como aquellas que se usan más, que han tenido mayor impacto, que gustan más a los niños también, porque aquí hay algo bien importante, tenemos que utilizar las cosas que a ellos les gustan. Tenemos que hacer uso, ese es nuestro aliado en este momento, entonces tenemos que darle lo que a él le interesa. Entonces siempre la actividad o bueno, como tenemos aquí la técnica que usemos, les guste, ¿ya? O si es nuevo, tenemos que aplicarlo de una manera que él se pueda enganchar con esa técnica que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el caso del video. Yo creo que es uno de los recursos más utilizados. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Si yo le voy a indicar a que él se tiene que orientar a buscar un video para desarrollar ese contenido o para responder a esa actividad práctica que yo le estoy proponiendo, tienen que ser videos cortos. Aquí es bien importante recordar el periodo atencional que tiene un estudiante, un niño, una persona en general. En el caso de los estudiantes, dicen que su periodo de atención es su edad en minutos. Y hay personas que dicen que todavía a la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Su periodo de atención es muy corto. Entonces, si le vamos a poner videos muy extensos, lo vamos a perder. No va a querer verlo o lo ve a la mitad. Entonces, a veces uno mismo tiene que preguntarse. Yo como adulto, a veces no soporto ver un video tan largo porque me abrumo. Ay, no, tanta información, porque como seres humanos somos así. Queremos que nos den las cosas como más rápidas, más sencillas. Entonces, de esa misma manera, tenemos que trabajar con el estudiante. Si le vamos a asignar a que él haga una búsqueda de un video, seleccionémoslos bien y, como mencioné anteriormente, que realmente sea pertinente con el objetivo que yo me propuse y que sea lo más corto posible e impactante posible. Entonces, solo así va a tener un buen impacto. El segundo habla acerca de los foros. Yo creo que aquí es una técnica que se le puede sacar mucho provecho, porque anteriormente teníamos estas discusiones en clase, pero podemos crear, que ya les digo que en la empresa Knowledge hemos ofrecido un sinnúmero de herramientas que existen en donde podemos utilizar estos foros y no hace falta que de pronto ya estemos
en el salón de clase para poder tener esa interacción porque realmente eso es lo que busca el foro, ¿no? Como esa interacción e ese intercambio de opiniones, y hay que tener esto muy en claro, intercambio de opiniones. De esto se trata el foro. ¿Cuál es el objetivo que estoy persiguiendo con este foro? Y yo pienso que hasta mejor, porque a algunos estudiantes en el salón de clase no les gusta a veces opinar, pero si de pronto ya lo hacemos de forma escrita, hasta suele ser un poco más sencillo, ¿ya? Y vamos a buscar entonces que él pueda leer al compañero, que él pueda argumentar si está de acuerdo o no, que pueda justificar el porqué de su postura. Entonces yo creo que es una buena actividad y obviamente lo vamos a adecuar a la edad de nuestros estudiantes. No todos los estudiantes están preparados para los foros, entonces tenemos que seleccionar cuál es esa población que realmente es indicado que yo se la aplique. Yo les puedo decir, hay estudiantes que yo pienso que de sexto grado pueden mantener bien un foro y se puede llevar muy bien, pero también he ido a otros colegios del mismo grado que de pronto cuesta un poquito más. Entonces, importante que conozcamos nuestra población, que conozcamos nuestro universo, y eso va a ser en la medida que tengamos esos encuentros con ellos. Ya aquí aplicar esto, tendríamos que buscar como el medio correcto, ya pensando en el estudiante si es posible que realmente pueda acceder a esa herramienta que le estamos ofreciendo como una forma de herramienta más para propiciar el aprendizaje en este tiempo. Otro también es la observación sistemática. Yo creo que pocas veces, y lo digo por mi experiencia también en el área educativa, le solicitamos al estudiante que observen. Y miren lo impactante que puede ser esto para el estudiante, porque él allí puede identificar muchas cosas que le hemos comentado en ese contenido que estamos trabajando. O puede que descubra y describa algunas cosas que de pronto yo no le había comentado. Entonces, esta es una buena técnica que se puede utilizar y yo creo que es muy práctico. Actualmente los niños, que como estamos en este confinamiento, les está costando un poco salir, pero si le pedimos que salga alrededor de su casa, en la medida de lo posible, porque sabemos que de pronto no es una posibilidad para todos, que salgan de sus casas a explorar, a buscar aquello que sea, es más interactivo, ¿no? El trabajar con su propio contexto y ver en momento real aquello que estamos enseñando. Entonces, esto es aplicable también de acuerdo al contenido. No todas las actividades, no todos los contenidos se pueden aplicar. Ya estamos hablando aquí de forma general de cada uno y la importancia y el impacto que tiene que tener. Pero aquí es importante algo, tenemos que orientar bien al niño a qué cosas yo quiero que observe. Porque si dejamos la observación como muy abierta, entonces puede observar 1000 cosas que de pronto no están consideradas en el objetivo que yo estoy persiguiendo, y el objetivo que yo propuse. Entonces hay que tener muy en claro, siempre orientarlo, qué cosas queremos que vea, ¿ya? Y si ve otra cosa que también cree que es importante, perfecto, eso puede ser otro apartado, pero siempre orientarlo a qué cosas. Esa es una manera de mantener controlado el tema y el contenido que vamos trabajando. Otra técnica es la entrevista, ¿ya? Aquí es un poquito complicado porque no podemos entrevistar a muchas personas actualmente por la propia situación, pero podemos pedirle a veces al estudiante, dependiendo del grado, que entreviste a su hermano, que entreviste a su papá, a su mamá acerca del contenido que estamos trabajando, y sería como una actividad que integre a miembros de la familia y que es una cosa que podemos aprovechar al máximo en estos momentos, ya que tenemos a papá y a mamá en casa, en su mayoría, no todos, como les he comentado anteriormente y vuelvo a repetir, es bien importante que nosotros conozcamos a esa población con la que estamos trabajando, con ese grupo de estudiantes. Entonces, solo así, esa técnica que yo voy a utilizar va a ser efectiva. El siguiente punto es la simulación. Ya aquí sería interesante hacer alguna simulación sobre un evento, ya que nos interese y que él se filme, que él se grabe, y sería una manera también diferente de asignar una técnica que lo ayude también a interiorizar eso que nosotros queremos que él aprenda. Hemos terminado de hablar de las técnicas. Vamos a continuar
con la otra parte que corresponde a los recursos, que es la parte del instrumento. Ya tengo las técnicas que estoy utilizando, la acabamos de ver, pero ahora vamos a entrar entonces a la contraparte, ¿sí? Tenemos aquí la escala de estimación descriptiva o numérica. Como les comentaba anteriormente, vamos a hacer evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, y sería interesante que no siempre utilicemos esas mediciones cuantitativas. También podemos utilizar las cualitativas, porque yo creo que es un buen momento para poder ver aquellas cualidades que son buenas que el estudiante esté desarrollando en los diferentes contextos, en los diferentes contenidos. Entonces es un buen momento para utilizar un instrumento diferente. Yo sé que utilizamos mucho lo que es la parte numérica, pero la descriptiva sería interesante que la pudiéramos utilizar. Cabe destacar, como ya lo vengo mencionando, que esto se va a ajustar al contenido que estemos trabajando. Ya solamente si es pertinente, hacemos uso de él. En Internet, usted puede encontrar un sinnúmero de escala de estimación numérica y descriptiva, y podemos hacer uso de él porque pues, ya existen, ya están y son útiles. Pero hay que tener muy en cuenta que cualquier instrumento que yo use tiene que ajustarse a la realidad del estudiante o a mi propia realidad. Porque a veces encontramos un buen instrumento y decimos, ok, me gustó, me interesó, se ve súper, pero realmente no está logrando medir eso que yo quiero. Entonces aquí es muy bueno que leamos muy bien la propuesta, y si podemos ajustar algo, lo hacemos, porque obviamente lo vamos a usar a nuestra conveniencia, a lo que nos funcione. El siguiente, bueno, es la rúbrica. Igualmente, en Internet hay muchas rúbricas para evaluar un sinnúmero de actividades. Entonces, aplica lo mismo, utilizarlo. Nosotros mismos lo podemos hacer, o podemos utilizar algunos que ya estén desarrollados, y si requiere de algunos ajustes de acuerdo a nuestra realidad, entonces hacerlo para que entonces pueda medir realmente lo que a nosotros nos interesa, y no aquello que de pronto no estaba considerado trabajar con nuestros estudiantes. Registros anecdóticos. Yo creo que todo docente conoce este instrumento, y yo creo que somos profesionales que llevamos bandera en el uso del mismo. Sería un buen momento para utilizarlo. Ahora que estamos conviviendo en esta diversidad, que estamos conviviendo con muchos obstáculos, que estamos conviviendo con diferentes realidades, sería bueno llevar este registro de aquellos estudiantes que de alguna manera les está costando y hacen un gran esfuerzo por responder. Entonces, miren que las realidades son tan diversas y son tan diferentes, y yo sé que de pronto habrá algún docente que quiera mencionar algo al respecto, pero por ejemplo yo he tenido estudiantes que no tienen ni conectividad ni equipo. Entonces, ¿cómo le exigimos a un estudiante que haga entrega de tarea? Es difícil. Y uno puede entender esto, y entra un tema aquí que se llama flexibilidad. Pero también he tenido otros estudiantes que les cuesta, y cuando tienen la oportunidad, todas las tareas las hacen a mano, le toman foto y me la envían por WhatsApp, o sea, por el medio que sea. Entonces, esta es una forma también de ver el interés, y sería muy bueno llevar ese registro de todas las actividades, de por qué, o sea, en estos momentos yo creo que asignar una tarea como no entrega no sería bueno, porque hay muchos problemas, tenemos muchos problemas de conectividad, a veces se va la luz, no sabemos qué están ocurriendo en los hogares, si de pronto el niño le toca compartir el equipo con el padre de familia que está en modalidad teletrabajo, y es un poquito, cuesta un poco la organización para que cada miembro de la familia puedan utilizar esos equipos, si tiene varios hermanos. Entonces, esto es importante utilizarlo, y yo creo que nosotros sabemos con quién, cuáles son los estudiantes que realmente ameritan que esto se dé. Y bueno, utilizarlo también para aquellos contenidos que es pertinente que también lo usemos, porque hay actividades que podemos ir desarrollando en un proceso, y obviamente eso requiere, y va a ser en el tiempo también, eso requiere que
se lleve ese registro que es tan necesario. Lo último que tenemos aquí es como guías de entrevista del propio estudiante. A veces no es tan aplicable, pienso yo, que pudiéramos utilizarlo un poco más con los grados altos. Ahí sería un poco más pertinente su aplicación. Recuerden lo que les vengo comentando, cada instrumento, cada técnica, de hecho hasta el vocabulario que yo maneje se tiene que adecuar a la población que yo estoy manejando. Entonces, si en algún momento tengo una población que puede responder a todo, perfecto, pero siempre tengo que pensar en el estudiante y que existen muchas variables que intervienen dentro de este proceso educativo que nos ha tocado vivir en el 2020. Como les había comentado, aparte de ofrecer todo esto que hemos visto, que yo sé que de alguna manera es una forma de recordar, de hacer como un refrescar, ¿verdad?, de aquellos módulos educativos, los elementos y sus recursos que son importantes. Les quiero presentar también una actividad que yo desarrollé, un módulo educativo que hice solamente de una sesión, pero lo bueno de esta sesión es ejemplificar lo que hemos visto, porque a veces tenemos mucha información, pero aterrizar las ideas cuesta un poco. En este caso, la propuesta que yo traje, que es un módulo que obviamente tiene algunos de los elementos que ya vimos en un principio, y la propuesta que yo tengo es sobre vincular español y expresiones artísticas. Ustedes pueden ver que yo en el desarrollo de este módulo tengo un apartado de presentación. Si es la primera vez que yo voy a enviar este material, es importante que haga esto. Recuerden que estamos hablando de conectar con el estudiante, estamos hablando de la importancia que tiene de que esto que yo esté enviando sea interactivo. Y aquí, si se dan cuenta, yo puse un contacto, porque yo no puedo pretender enviar una información a un estudiante y de pronto si algo ocurre que él no entendió, etcétera, ¿cómo me encuentra para hacer las preguntas pues, necesarias? Entonces, siempre tengo que mantener ese contacto y ya va a depender de lo que usted considere que es el uso del medio de comunicación que va a tener con el estudiante y con el padre de familia. Usted decidirá qué es lo más conveniente. En este caso, usted decide. ¿Sí? Hay algunas ideas que se dan, por ejemplo, el más usado son los correos electrónicos. Y si no quiere dar su correo personal, pues haga uno para utilizarlo solo para estas actividades. No tiene que dar el suyo porque es personal. Lo importante aquí es que el contenido que use, el contacto que use, perdón, ese medio de comunicación que usted elija, tenga una revisión constante. Porque si ofrece un contacto y no lo revisa constantemente, entonces vamos a tener problemas entonces de comunicación con el estudiante, con el padre de familia. Entonces esto aquí es importante que lo tengamos muy en claro. Obviamente no estoy diciendo que tenemos que ser esclavos del correo electrónico al que yo voy a dar, tenemos que ponernos un horario porque como todo existe un límite, pero sí es bueno que hagamos revisión prudente de ese medio. En el segundo punto, ya se dan cuenta, está entonces la parte del contenido, que en este caso yo quise desarrollar lo que es la mayúscula, y ahí tengo las tres partes que son importantes a mí de mi contenido a desarrollar, ¿sí? Que es al comienzo de un texto, después de un punto y en nombres propios. Eso es lo que yo quiero desarrollar, no quiero desarrollar otras cosas y lo dejo muy en claro. Si se dan cuenta es muy sencillo. Y esto está dirigido a una población de segundo grado, entonces es bien básico, bien sencillo lo que estamos trabajando allí. El objetivo, ¿qué es lo que quiero lograr? Y recuerden que yo les había comentado que el objetivo que yo me proponga tiene que ser específico, muy concreto. En este caso, yo quiero que apliquen correctamente el uso de la mayúscula, de acuerdo o en los señalamientos que yo di en ese contenido que yo acabo de mencionar, esas tres partes.
Entonces, es lo único que yo quiero lograr. No quiero lograr más nada, porque recuerden que el tiempo que estamos viviendo no da para más. Y tenemos que dosificar mucho el contenido que estamos trabajando. Entonces, queremos lograr objetivos cortos y rápidos, ya que sean bien concretos, porque lastimosamente no podemos desarrollar tantas cosas por la propia modalidad. Luego están los conocimientos previos. Ok, voy a desarrollar este módulo, es un segundo grado, que es lo único que necesito para poder trabajar esto, leer y escribir. Y de esta manera, miren, un niño de segundo grado no lo va a leer él solo, o si lo hace, raras veces. Pero por lo general está trabajando con el papá. Entonces el papá es la primera persona que recibe este módulo. Y si él se da cuenta, ok, ¿qué necesita mi hijo saber antes de leer y escribir? Perfecto. ¿Ya? Usted va a decidir entonces qué es lo necesario, porque hay cosas allí que él necesita hacer solo. Y es un buen ejercicio para hacer lectura también, si se dan cuenta. Relevancia que tiene el contenido. Aquí hay algo bien importante y esa es una información, es como un mensaje subliminal para el papá. ¿Cuál es la importancia que tiene el contenido que yo estoy desarrollando? Recuerden que nosotros hemos recibido fuertes críticas de los padres de familia y sería prudente que nosotros siempre dejemos en claro en esa elaboración de módulo cuál es esa relevancia que tiene ese contenido que yo estoy trabajando, para que no lo vea como que otra vez la mayúscula. Ay, que por qué este tema. Ay, porque sabemos que ocurre, siempre pasa, hay padres de familia que son muy lindos y apoyan mucho, y otros padres de familia que no lo son tanto. Entonces, digo, esto es parte de la diversidad que nosotros estamos acostumbrados a atender, ¿sí? Entonces yo pienso que una manera sana de respaldar eso que estamos elaborando es ofrecer cuál es esa relevancia que tiene. Ya en este caso, me ayuda a tener una correcta ortografía. Si se dan cuenta, por eso es que es importante que yo lo empiezo a hacer desde segundo grado. Si no, voy a llegar hasta sexto año escribiendo mal a la universidad, adulto, como profesional, y nunca supe bueno, pues que la mayúscula es algo bien importante en la redacción del idioma, y es estilo, y es profesionalismo también. Entonces hay que decirle por qué es tan importante esto, ¿sí? Si se dan cuenta, y dice, mejora también mi redacción. Entonces yo le estoy diciendo a él, ok, ¿cuál es esa importancia que tiene? Entonces ya le digo, es como un mensaje subliminal, tanto para el chico, por ejemplo, los de secundaria, que ellos sí leen su propio módulo, y bueno, si los papás le hacen revisión, perfecto, ¿sí? Pero para nuestros pequeñitos sería como un mensaje más para el papá, para que él vea realmente, ok, qué es lo que queremos lograr con él, y cuál es esa importancia real que tiene. Ya no es un idealismo, idealizar contenidos que son difíciles de desarrollar, no. Recuerden que lo que estamos buscando es trabajar contenidos que sean aplicables y rápidos. El último punto es acerca de la evaluación del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué actividades él va a desarrollar para poder o indicarnos a nosotros que realmente él entendió lo que nosotros le propusimos? Entonces, en este caso, voy a permitir leer aquí un poquito. Dice que es dibujar en una hoja la bandera panameña. Esto es lo que él va a hacer, esa va a ser su actividad. Y aquí dice que va a escribir su nombre haciendo uso de la mayúscula. Entonces, esta es la propuesta que yo mencioné para ello. Y miren, si se dan cuenta, vas a rellenar con papel de construcción u otro material la imagen de la bandera. Tómale una foto y súbela a la plataforma. Posteriormente presente las actividades como una galería de arte. Es una propuesta que yo de pronto pretendo hacer con ese grupo de estudiantes, y habla acerca de los colores u otro tema relacionado a expresiones artísticas, si es pertinente que lo haga. Eso va a depender de recuerden que yo estoy vinculando esto con expresiones artísticas, ¿sí? Entonces, más adelante se van a dar cuenta en la segunda página que entonces está desarrollada la lección que yo propuse en el contenido, tal cual como lo propuse allí. Porque recuerden, no puedo proponer un contenido arriba y que no sea congruente con lo que estoy desarrollando. Entonces, esto tiene que ser muy bien planificado, muy bien pensado, como mencioné anteriormente, para poder que sea congruente, ¿sí? Y posteriormente tengo la actividad. ¿Cuál es la actividad que puse? Una actividad muy pequeña, muy corta. Es un niño de segundo grado. Observa la imagen y escribe todo lo que veas en ella. Todo, todo. Los niños pueden decir diversidad de cosas,
dejemos. Ese es el momento de ellos de expresarse, pero escribe. Y esa es una actividad también que estamos complementando acerca de lectura y escritura, acerca de la redacción que es importantísima en estos grados, ¿sí? Y le complemento con la última actividad. Ahora escribe solo la que va con mayúscula. Ya de pronto el estudiante dirá, ay, yo escribí todas y nada de lo que escribí va con mayúscula. Entonces, ¿qué será lo que se escribe con mayúscula? Entonces, si lo hizo, perfecto, porque va a saber rápido cuál es. En este caso sería Panamá. Esa sería la palabra que queremos que él trabaje allí. Pero si él no lo hizo, entonces es una manera como de detenerlo y decir, ok, ¿qué es eso que se me olvidó que no pude visualizar? Por eso es una actividad muy sencilla, muy cortita. Y dice, responde, ¿por qué es la que seleccionaste? Ya, conversalo con tu papá y con tu mamá. Y de acuerdo al contenido que yo estuve trabajando, ahí dice que todos los nombres propios se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, mi nombre Amelia, Panamá, Benji, que puede ser el nombre de un perro, pensé yo en este momento en una mascota. Entonces, él va a poder entonces expresar, interiorizar ese contenido que le estábamos enseñando. Y bueno, repite nuevamente la lección, o sea, léela. Ya puedes leerlo una vez más y de esa manera vamos a lograr que con este módulo sencillo él pueda entonces visualizar 2 asignaturas a la vez. Y de hecho pueden ser hasta 3, 4. Este simplemente es un modelo que le queríamos presentar porque esta actividad de hoy tenía esa parte práctica. Entonces, ya terminando, quisiera darle el espacio para que puedan entonces dar su opinión o puedan complementar o puedan compartir sus experiencias acerca de esta temática que hemos desarrollado hoy.